nos convoca es en la situación de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales. Me invita a participar para coordinar el consejo que promueve los derechos de las niñas y los niños en el Distrito Federal. Todavía hay un pleito muy, bueno, es un pleito, es un diálogo, es un debate todavía que se está así, es que como que no poseemos ninguna homologación del concepto de la niñez. Unos son infantes, otros son niñez, otros son niñas, son niños, otros son menores, y dependiendo del tipo de instancia que trate el tema, entonces es el tipo de forma en que le va nombrado a la que se va a referir a las niñas, niños y adolescentes, porque además ahora se suman los adolescentes, y parece que sí es necesario. Bueno, ni siquiera están sumados los adolescentes en el término de las fronteras, de cómo se nombran, y eso es una complicación terrible, y ustedes lo saben perfecto, ¿no? Si no empezamos a nombrar de manera clara a lo que nos estamos refiriendo, es altamente probable que corra el riesgo de meternos en otra vez otro cinturón más chiquito todavía, ¿no? En donde menos podemos operar, porque si nos referimos de tal manera al fenómeno, al universo de la niñez, entonces tenemos que ya solamente hasta ahí llegan mis facultades, y entonces ni siquiera la fecha y la hora que es hasta ahorita no podemos ponernos ni siquiera de acuerdo en eso. Entonces, como pueden ver, es un campo rarísimo, muy grande, en donde el propio universo de la niñez, con toda su complejidad, no está. La acción de generar cierto tipo de actividad de vigilancia de las casas hogares, de los hogares y de los albergues donde se encuentran niños tutelados, ¿no? bajo estas, estas instancias, prácticamente es el punto de arranque, o es lo que va a promover, en principio, la ley de albergues, ¿no? Pero también surge un mecanismo que es prácticamente la única herramienta con la que contamos ahorita desde el IASIS, que ha sido capaz de generar cierto encuentro y vinculación con otras instancias por primera vez. La estructura, que a su vez conforma una especie de protocolo para operar de manera más o menos homogénea, no logra concretarse todavía, logra posicionarse, logra legitimarse en diferentes espacios, porque me parece, y eso sí es un asunto, gracias, en mi opinión, no sé ustedes qué digan, creo que el programa de vigilancia es la única herramienta, digamos, más que concentra con mayor eficacia metodológica, no teórica todavía, todo el asunto de cómo se le atiende a la niña y al niño en esas circunstancias. No alcanza tampoco a evolucionar ni a desdoblarse todo el protocolo, porque hasta ahorita todavía se queda en su etapa de vigilancia, ni siquiera se ha pasado a la etapa de seguimiento ni de monitoreo. En teoría, nosotros tenemos que generar la información suficiente como para poder promover las bases de lo que pudiera convertirse en el sistema de protección de la niñez, o el sistema con su herramienta, digamos, más sofisticada, que tampoco existe, que es el sistema de información sobre la niñez. A pesar de que se han generado ciertas condiciones para vincular a las instancias de gobierno, con incluso instancias de academia, con instancias de la sociedad civil, ¿no? Organizada, con instancias privadas, no se puede aterrizar absolutamente nada que se pueda decir concreto, ni siquiera ni para poder empezar a hablar todavía sobre que ya tenemos algunas de las primeras bases de lo que pudiera conformar el sistema de información. El programa de vigilancia, que prácticamente es el órgano, ya ni siquiera el consejo, sino ya prácticamente el programa de vigilancia desplaza el consejo dentro del IASIS, y es el que se posiciona como el órgano que atiende a la niñez, pero atiende solamente en estos ámbitos. Niñas y niños que no tienen cuidado parentales. Desde el 2009 a la fecha, solamente tenemos 80 casas registradas. Hay más, hay muchas más. Las propias delegaciones no tienen un censo de eso. Nadie puede decir que una ley está plenamente aplicada si no ha madurado, porque no se ha incorporado a la ley, no solo a la administración pública, en general, ¿no? Los sistemas de la sociedad. Entonces, si hablamos de ordenamientos de este tipo, no solamente es el reglamento, el asunto es de cómo vamos a colocar la ley. Ya, por eso hablaba del concepto inicial, ¿no? Porque si la propia ley no genera las condiciones, digamos, más propicias como para poder hablar de un fenómeno, no es que sea un fenómeno y ya, y que tenga una cara y otra ya, pero sí trata por lo menos de homologar en términos de el nombramiento de eso, ¿no? La ley ni siquiera todavía lo alcanza a lograr, y entonces como queda repartido o distribuido esta forma de referirse al universo de la niñez,
cada quien prácticamente sigue haciendo las cosas que cree o interpreta que tendría que estar haciendo, y no porque lo estén haciendo mal, en realidad no, solamente que no, lo están haciendo desde su, digamos, desde su espacio, desde su trinchera, desde sus fundamentos y desde lo que la concepción para la que fue fundada cierta instancia, o secretaría o programa, etc. O sea, cuando nosotros empezamos a pensar desde dónde se opera, desde dónde se generan las condiciones, quién las genera y basadas en qué tipo de cosas, para empezar a pensar a la niñez como un tema que debe estar colocado en las diferentes agendas legislativas, mediáticas, políticas, incluso del mercado mismo, en términos de política públicas, para diseñar a consumidores antes que a ciudadanos, por ejemplo, ¿no? Es lamentable de pronto encontrarnos con quien que posee la expertise, por ejemplo, quienes tienen trabajo en campo, por ejemplo, las organizaciones, hay algunas asociaciones que sabemos perfectamente bien que han lucrado con el tema, ¿no? Que han capitalizado el tema y lo han llevado para su haber. Ha llevado, digamos, para su haber también cierto tipo de datos que se han estado construyendo ahí, no en el sentido de la información que se lleve la base de datos, sino en el sentido de que mucho de lo que también se genera al interior del Consejo es una reflexión más o menos amplia, o pretendería hacerlo, ¿no? Invitando a gente de las universidades, de los centros de investigación, también de los entes públicos, privados, etc. Entonces, esa conformación ayuda mucho, incluso uno se da cuenta cuando se está debatiendo sobre algún tema, sobre una decisión específica, te das cuenta que hay un montón de saberes ahí reunidos, pero que siguen estando dispersos. Pero además eso no es nuevo, ha ocurrido por lo menos 20 años. No sé si ustedes recuerdan una película de Cine de Oro. La película se llama La ciudad de los niños. Y plantea una idea de cuál tendría que ser las condiciones para que se atendieran a las niñas y a los niños en el Distrito Federal. Ya hablaba de ¿no? Vean, échense un clavado ahí, les va a gustar mucho porque van a encontrar unas condiciones que prácticamente se reproducen en las 9 condiciones que propone UNICEF para generar la ciudad amiga de los niños. Es interesante, estamos hablando entonces que es un fenómeno de no atención o de, bueno, no de no atención, es de mala atención o de errónea atención, yo diría, al universo de la niñez, que estamos por lo menos desde los años que esa se firmó en los años 40 hasta la fecha, ¿no? En que seguimos hablando exactamente en el mismo tono. Entonces esta era como la introducción. Acaba de llegar Rosa María, la licenciada Rosa María, trabajadora social de la UNAM. Ella es líder de proyecto en el Instituto de Asistencia Social, es mi jefa. Ella coordina 4 áreas, coordina el Consejo Promotor de los Derechos de las Niñas y los Niños, o sea, el mío. O sea, bueno, no es el mío donde estoy yo. El Consejo de Asistencia e Integración Social, el programa de jornadas callejeras interesantísimo, y del que nos va a venir a platicar el día de hoy, que es el programa de vigilancia. ¿Por qué iniciamos con el Consejo Promotor? Porque era vital decirles que ustedes escucharon en algún momento el tema de Casita del Sur. Bueno, este tema generó una recomendación por parte de la Comisión de Derechos Humanos ante las entidades públicas, la Procuraduría General de Justicia, el Instituto Federal, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el IPF, y la Secretaría de Desarrollo Social. Básicamente esta recomendación lo que hacía referencia era que las autoridades que tienen que estar velando por el interés superior de las niñas y de los niños no estaban trabajando, no estaban cumpliendo con lo que mandata la ley. Entonces, después de un suceso fue en el 2008 y la recomendación es emitida en abril del 2009. Hubo un proceso en donde hay un trabajo constante, donde estás cumpliendo, estás canalizando y no das seguimiento, no hay una coordinación, se presentan informes que no coinciden. Se notaba inmediatamente que las autoridades no tenían una coordinación. O sea, tu Procuraduría canalizas, tú DIF no estás dando seguimiento, tú CEDESO a través de IASIS no estás dando vigilancia a las casas hogar, ¿no? Y entonces, ¿qué está ocurriendo? Lo que origina la creación de un mecanismo de coordinación que es el programa de vigilancia a casas hogar. Albergues, todavía el concepto de albergues, ¿no? E instituciones de asistencia que ofrecen asistencia a niñas y niños en el Distrito Federal. Ese es el nombre de este programa. Lo que pretende, ¿no?, es ser un mecanismo de supervisión para todas las casas hogar, que en ese momento no se tenían identificadas, y todavía, a todas. Pero entonces este mecanismo surge
y obliga, empieza a operar, pero empieza a operar como, bueno, y tú haces esto y tú haces esto, ¿no? Si todavía una formalidad, por lo que se ve obligado a ver, no, estamos trabajando de manera informal, necesitamos generar un convenio y se establece un convenio de colaboración en el año 2009, el 12 de febrero, aun cuando la recomendación no está en vida, ya hay una serie de reuniones con la Comisión de Derechos Humanos donde nos dicen, a ver, cómo estás actuando, ¿no? Y se proyecta una recomendación. Entonces, un poco adelantándose las autoridades, generan supervisiones sin metodología, ¿no? Se dan cuenta que se tienen que coordinar, tiene que haber un instrumento formal y diseñan un convenio de colaboración que es de fecha febrero de 2009. Ya hay una planeación, este trabajo ha ido madurando, ¿no? Con el tiempo. Y entonces empiezan las supervisiones y en ese momento dicen, bueno, estamos obteniendo muchos datos. Iniciamos con solicitando primero cuáles son las instituciones, porque no había un directorio de las instituciones de asistencia que ofrecieran servicios de cuidados alternos a los niños y a las niñas, ¿no? Pues en ese momento la Comisión dice, a ver, no has comprendido la recomendación. La recomendación es muy clara. Atención, no supervisión, atención. Por lo tanto, te solicito que elabores un protocolo de actuación conjunto y se elabora el protocolo de seguimiento. Para ir caminando en dos sentidos. Uno, ir dando seguimiento a los casos de Casita del Sur, ¿sí? 126 casos. Y por otro, no repetir los hechos, ¿no? Que están concentrados en la recomendación. Y entonces se comienza la parte de atender a todas las niñas y todos los niños que se encuentran en, como el título dice, casas hogar, albergues o instituciones de asistencia. Y entonces en el año 2009 surge el protocolo de asistencia, con 4 componentes básicos. Uno, la supervisión. Otro, el seguimiento. El tercer componente, la atención. Y la particularidad principal en ese momento era los 126 casos de Casita del Sur, ¿no? Lo que ya hacía un poco como discriminar, ¿no? Porque a la lectura de varios, y todavía, y estamos discutiendo mucho esa parte, pareciera ser que son los únicos 126 casos los que están como concentrando las acciones, ¿no? Entonces, bueno, el programa ha tenido sus subidas y sus bajadas, ¿no? Hoy podemos decirle que hemos logrado ya sentar un proceso mucho más sólido en cuanto a lo que es la supervisión. Esos componentes que yo les menciono en el protocolo han evidenciado que nosotros como autoridades solamente nos hemos concentrado en la parte de la supervisión. Vamos a las instituciones, obtenemos información, tenemos ya una base de datos importante, se construyó una base compartida entre la Procuraduría, el MINTEC y CEDESO a través de IASIS, ¿no? Donde estamos alimentando para darle seguimiento a los niños que se encuentran en una averiguación previa. Entonces, visita que realizamos, visita que integramos información. Sin embargo, lo que tiene que ver con el seguimiento y con la atención es algo que se tiene que trabajar muy fuerte. Yo les voy a platicar un poco lo que hemos encontrado de manera muy general en las instituciones para que ustedes vean la necesidad, ¿no? Del trabajo conjunto de INPE nacional, las entidades del Instituto Federal, los gobiernos delegacionales a partir de la ley de albergues, ¿no? Sobre todo los académicos y los estudiantes. Les voy a platicar un poco en el gran contexto los resultados que hemos obtenido. ¿Qué hemos obtenido? Muy bien. Hasta el 2013 encontramos a 3.800 niños. De esos 2.800, 500 se encuentran involucrados en una derivación previa. El resto están internados. Sí tienen familia, no están en una situación involucrados en desamparo, hay un familiar. Eso creo que es lo más grave. Son 80 instituciones de asistencia que ofrecen servicios de cuidados alternos. 80 en el Distrito Federal. De estos 80 son hasta el momento. Algunas instituciones registraron en otro estado. Tienen su acta constitutiva en otro estado, pero vienen a operar en el Distrito Federal. Entonces, ya tengo una debilidad en esta parte. Otra debilidad es que muchas de las instituciones rentan, les prestaron el inmueble. Entonces, cuando yo solicito el registro de propiedad, ¿no? Que me den un registro de todas las instituciones que se encuentran, ¿no? Operando en el Distrito Federal, que están en su registro, me dice, sí, ya está. Pero no me presentan los datos de las instituciones que están en comodato, que están rentando, ¿no? O que el inmueble alguien, ¿no? Hemos encontrado muchas casas donde el señor Pérez Rojas del Real presta su inmueble, ¿no?
o lo doy, ¿no? Y no hacen los cambios de propietario. Entonces, ahí tenemos otro elemento. ¿Cómo nos hemos allegado de las instituciones? Una, solicitando a las delegaciones su registro. Ellos nos proporcionan la información que tienen de sus instituciones. Entonces, bueno, ya les mostré un escenario, el número de niños, el número de instituciones y qué nos hemos encontrado al interior. Falta de seguimiento. Hay niños que pueden tener su averiguación previa abierta desde el año 2006 y siguen en la casa hogar. Cuando uno ingresa les dice, a ver, necesito que me digas qué pasó con este niño, y ellos te dicen, no, pues no le di seguimiento. O la Procuraduría nunca me informó, ¿no? Ya, también me mandó los códigos de atenciones y no, entonces no hay certeza jurídica. Y posteriormente tenemos niños de estatales, ¿no? Tenemos también gente de VICRA, ¿no? Temas de trata de personas, ¿no? Niñas involucradas en temas de trata de personas están ahí, ¿no? También tenemos niños involucrados en relaciones exteriores, también están en los casos, ¿no? La forma del ingreso es muy grande, ¿no? Y la posibilidad de seguimiento, porque las autoridades del DF le darán seguimiento a las que corresponden del DF, pero de los estados, ¿no? En ocasiones nos hemos encontrado que son canalizados por algún estado, ¿no? Y no hay un seguimiento, de hecho hay como una ruptura, ¿no? Así claro. Lo mandó y ya no me dijo qué hacer, ¿no? O sea, ya no entiendo qué va a pasar aquí, ¿no? Entonces, esa es una de las grandes debilidades o de los grandes problemas en los que se están enfrentando las instituciones que están atendiendo a las niñas y los niños. Otra situación que se están enfrentando muy grave es lo que les decía de los niños que se encuentran en situación de internado, ¿no? Y que ha sido una gran discusión, porque dicen, bueno, pero ellos no están involucrados en ninguna derivación, o sea, que no hay ningún problema, ¿no? Pero son susceptibles a cualquier delito, ¿no? Hay instituciones en las que hemos llegado en donde hay abuso, es internado. Y entonces así de, ok, tú no quieres darle seguimiento, pero el problema es que ella está susceptible, porque no hay un núcleo familiar que esté cercano, o sea, ya hay una vulnerabilidad para el niño, porque está en un ambiente en donde no hay un afecto, en donde no hay un cuidado particular. Entonces, esa es una gran debilidad. Otra situación que nos encontramos en las instituciones es la falta de atención psicológica. Dicen, no, con el afecto que nosotros les proporcionamos, ¿no? Con el afecto no es necesario una atención psicológica. Pero la mayoría de los niños viven una situación de abandono, de violencia, ¿no? Lo que genera una gran debilidad. Cualquier modelo de atención que no contemple esta parte de la psicología, ¿no? Y sobre todo cuando ya viviste, ya tienes un antecedente de haber sido susceptible a varias fracturas familiares, a varias situaciones de conflicto no personal, necesitas, ¿no?, de este acompañamiento y muchas de las instituciones tienen esa fuerte debilidad. Pero también tienen esa fuerte debilidad porque el recurso que reciben, ¿no?, tienen que priorizar si ofrecen los cuidados y atenciones en la parte de la alimentación, vestido o la parte de la parte psicológica, ¿no? Hay otra debilidad también en la parte de momentos en que los niños nos dicen, pues ya se los dieron a los papás y entonces dicen, no me gustó. Hay un desconocimiento muy fuerte. La aplicación de la ley de albergues que vino a ser como un, ¿qué pasó? No, delegación, salud, protección civil, todo el mundo reaccionando así como de, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo la vamos a operar? Al momento no lo creo. Las instituciones se han acercado a las delegaciones a decir, oye, mira, se cumple el plazo de los 90 días, mira, ya estoy aquí, dime cuál va a ser mi certificado, y les dicen, vete a desarrollo social, va a desarrollo social, oye, mira, vete a grupos vulnerables, vete a economía, así se los traen. Entonces, llega un momento que les digo, ¿ahora qué hacemos? Porque no hay un área definida en la delegación que pueda decir que le va a dar seguimiento, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a la supervisión, decimos, ¿cómo va tu relación con la delegación? No, pues mira, que no he hecho, ya fui, ya hice. La constancia de supervisión no tiene certificado, no tiene programa de protección civil, no tiene estas condiciones, ¿no? Y de repente las cosas dicen así, ok, sí, yo tengo y tengo a los niños y tú no los vigilas, ¿no? Y comienza a haber como una gran fractura y hasta gran molestia por parte de varias instituciones, ¿no?, que nos ven llegar y nos dicen, qué bien. Por un lado hemos avanzado en la parte de la supervisión, pero por otra parte sí hemos tenido una fuerte debilidad en el seguimiento y en la atención. Encontramos en las instituciones de asistencia niños, ¿no?, con discapacidad, niños, adolescentes en conflicto con la ley penal,
niños con problemas mentales severos, ¿no? Entonces el tratamiento de cada uno de ellos es muy diferente. Puedo decirte que el 20% de las instituciones tienen un modelo de atención. La mayoría de ellas van encaminadas a los servicios diarios, ¿no? Pero no hay un modelo de atención. Se ve la parte de los ingresos y de los egresos, ¿no? De la población. ¿Por qué de los ingresos y de los egresos? Porque la gran debilidad de la Universidad del Sur fue que no había un control de qué ingresar y cómo salía, ¿no? Entonces, si alguien llegaba y te decía cuáles son tus ingresos, podías presentarle a 4, y esos 4, yo me iba a decir, no, son a 4, ¿no? Y me dijo que se habían metido 2 y me mostró algunos documentos, pero se tiene que hacer todo un control de quiénes ingresan y cómo se van. En el cómo se van también es con quién se van, ¿no? Porque también me pueden decir, dentro de mi periodo 2012 al 2014, yo presenté, se fueron 4. Ah, muy bien, 4, pero ¿con quién? ¿Dónde están? Otro elemento que se ve es la presencia física de las niñas y de los niños, que coincida que el niño que tú me estás presentando en lista esté físicamente, ¿no? Y que esté bien. Otro factor con las niñas y los niños es unas entrevistas psicológicas que el personal de la Procuraduría les revisa, no les dice, ¿por qué llegaste aquí? A que el objetivo de la cita no es el por qué llegaste aquí, sino cómo estás viviendo aquí, ¿no? El aquí y el ahora, el cómo él se siente en esta situación, ¿no? El enfoque de derechos entra y las instituciones no lo reciben a palpazo que entran. Entonces encuentras todavía madres que dicen, aquí tiene niño, madre, no. Y ha sido muy fuerte, es un shock, porque entonces era proteger al niño, cuidarlo, ¿no? Darle un pan, pero ¿qué crees? Tienes a niños y niñas y ellos tienen derechos, ¿sale? Y tú eres responsable, asumiste esa responsabilidad. Entonces, es verdad por eso. Entonces, en muchas de las instituciones, desde la manera en la que se relacionan con el niño, tú te das cuenta que no tienen conocimiento de esta situación. Esas son las grandes debilidades que hemos identificado en las instituciones, ¿no? Otra parte que, y ahí es en donde creo que la UAM, ¿no? Y las instituciones académicas tienen que participar, ¿no? Es una muy buena oportunidad. Es que la mayoría de las instituciones no tienen un área de procuración de fondos. ¿Qué genera esto? Pues una debilidad muy fuerte porque paso teniendo día a día, ¿no? El recurso. Por lo tanto, pensar en un área de psicología, las psicólogas a veces las contratan por 4,000 pesos. Bueno, cuando estás empezando dices, ok, pero una psicóloga titulada, con ya especializaciones, 4,000 pesos es insuficiente. Por lo tanto, suelen ingresar, pero no hay instituciones que tienen una rotación de personal en esta materia impresionante. Cada año que vamos, por lo menos ya pasaron 3 psicólogos. Entonces el niño ya hizo la prueba psicológica, ¿no? Pero ella trae otras pruebas, la que sigue trae otras pruebas mucho más sofisticadas, las aplica, pero se queda a la mitad porque ya no logró de toda la población, y llega la otra psicóloga y le dice, no, esas pruebas no funcionan, funcionan estas pruebas, y entonces están llenos de pruebas, no hay un diagnóstico, no hay un tratamiento a seguir, ¿no? No hay una vinculación con las jurisdicciones sanitarias, por ejemplo, ¿no? Estábamos trabajando ahorita con la jurisdicción de Iztacalco y nos decía, desconocía que había instituciones aquí de ese tipo. Y tiene usted tiene una obligación muy grande, porque usted tiene niños y niñas aproximadamente en Iztacalco, ubicando a las 3 instituciones, el universo de esta jurisdicción es de 200 niños, 250. Requieren atención psicológica, se requiere identificar que todos los niños, ¿no? Por parte de usted, reciben el servicio gratuito de salud, ¿no? En todos los niveles, pero también que si no tiene acta de nacimiento, porque su mamá no aparece, porque quiere estar en un proceso, usted le dé el ingreso a la salud, porque muchas de las instituciones han enfrentado esta situación. No te lo recibo en la escuela porque no tiene acta de nacimiento, no te lo recibo en el centro de salud porque no hay acta de nacimiento, ¿no? Entonces, es seguir vulnerando cada vez más el niño. Hay niños que están varios en 6º año y está en riesgo la obtención del certificado porque no está.